Bienvenidos amigos, hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la prescripción de las deudas. Ese derecho que tú puedes alcanzar frente a un problema que se te ha presentado por el cual tú no has podido cumplir una deuda. Y nos preguntamos, ¿las deudas son eternas? No, las deudas no son eternas. En el Perú el Código Civil establece plazo de prescripción, lo que significa que tu acreedor tiene un plazo para poder exigirte el pago de esa obligación. Si pasado este plazo que señala la ley, tu acreedor pierde ese derecho que tiene para cobrarte esa deuda a través de una demanda judicial. Entonces ves que es importante conocer qué es la prescripción, cuándo alcanzas ese derecho para que puedas recuperar tu tranquilidad financiera. Veámoslo. Actualmente en nuestro país vivimos unas épocas muy inciertas, especialmente para muchos emprendedores. Y esta incertidumbre que está afectando la economía del país en la morosidad de las deudas. Según Infocor, una central de riesgo que brinda información sobre las deudas, nos informan que los jóvenes millennium, aquellos jóvenes que están entre 25 y 30 o 35 años, acumulan deudas por un total de 10.000 millones de soles, un monto muy grande. Y el promedio de estas deudas por cada joven es de 9.000 soles. Y el 43% de estas deudas están vencidas. Entonces, hablar sobre la prescripción se torna un tema muy importante. Como data adicional te decimos que la Universidad del Pacífico, según sus investigaciones, han determinado que cerca de 8.5 millones de la población de nuestro país no pueden cubrir sus deudas. Bien, ahora vamos a hablar dentro de este tejido que son las deudas en el sistema financiero. ¿Qué son las centrales de riesgo? Las centrales de riesgo son entidades que recopilan, almacenan y suministran información financiera de las personas y empresas para evaluar el riesgo crediticio de todos ellos. Entre las más importantes tenemos tres grandes centrales que nos dan esta información sobre los créditos financieros. En el sector privado tenemos dos, Infocor, Equifax y la otra empresa que es Sentinel. Ellos, para brindarte esta información, cobran una tarifa que oscila entre los 25 y 30 soles. Y la otra fuente de información es la Superintendencia de Banca y Seguros, que es del Estado. Allí también tú puedes encontrar información sobre los créditos que tienes en todo el sistema bancario. Ten en cuenta que las deudas que no se pagan se reflejan en estas centrales de riesgo por un periodo de 5 años. Pasado este periodo, las centrales de riesgo desechan esta información porque se vienen acumulando por los futuros movimientos del historial crediticio. Pero ojo, que la información salga de las centrales de riesgo no implica que la deuda se elimina. La deuda mantiene su visibilidad en el sistema financiero. Solamente que en estas centrales de riesgo, por administración de la data, solamente manejan tramos de 5 años. Nosotros te recomendamos manejar el portal de la Superintendencia de Banca y Seguros. El papel de esta superintendencia es fundamental, ya que supervisa y regula todo el sistema financiero. Te protege a ti como consumidor para asegurarte que estas entidades financieras actúen de manera ética y responsable. En este portal que maneja la Superintendencia de Banca y Seguro, que administra a todo el sistema financiero, recoge información de todas las deudas del Perú. Y por ello su portal te ofrece de manera gratuita cuántas son las deudas que tienes, con qué bancos, en qué términos y cómo están calificadas por los bancos. Es decir, si estás cumpliendo o estás en morosidad. Por ello, vamos a ver qué importante es que te acostumbres a revisar la página de la Superintendencia de Banca y Seguros, donde figura todas tus deudas en el sistema financiero. Conoce tus deudas de manera gratuita a través del portal de la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Qué debemos hacer? Veamos. Primero ingresa al portal de la Superintendencia de Banca y Seguro, servicios en línea. Si es la primera vez, tienes que registrar tus datos, tu DNI y tu email. Luego te vas al link de reporte de deudas de la Superintendencia de Banca y Seguro. Estas consultas son gratuitas. Como cuarto paso, la SBS, Superintendencia de Banco y Seguro, te va a enviar un código de validación a tu correo. Luego, ese código que recibiste en tu correo lo ingresas en la página de la superintendencia y de esta forma completas la información para que ella de manera rápida e inmediata te brinda toda la información de tus deudas que tienes en todos los bancos y también la calificación que te están dando en cada crédito.
y cada deuda tiene un color. Por ejemplo, el rojo significa que es un crédito que está en pérdida. Si es color naranja, los bancos están considerados un cliente dudoso. Y si es de color amarillo, te están calificando como un cliente deficiente. Y si el color es verde claro o oscuro, es porque te consideran un cliente normal o con posibles problemas potenciales. El acceso a este portal de la SBS, aparte de ser gratuito, puedes acceder cuantas veces quieras y así puedes hacer un seguimiento a tu calificación crediticia y a todos los créditos que tienes con los bancos. Bien, ahora entramos al núcleo de nuestro tema. ¿Qué es la prescripción? La prescripción de una deuda significa que el acreedor pierde el derecho legal de exigirte el pago y ya al perder ese derecho ya no te puede hacer un proceso judicial. Sin embargo, ten en cuenta que una deuda prescrita no desaparece. Esa deuda sigue existiendo, pero con una ventaja para ti, que al alcanzar la prescripción, el acreedor ya no te puede embargar a través de un proceso judicial. Entonces, como puedes ver, la deuda no desaparece de forma automática, sino que mantiene su visibilidad en tu historial crediticio. Eso tenlo en cuenta. Por eso te recomendamos que siempre, a pesar que has ganado ese derecho, a lo mejor puedes negociar con el banco el pago de un porcentaje, ya no el total, porque los bancos, cuando ven que esta deuda ha prescrito, te hacen fuertes descuentos para que tú puedas pagarlo. Y así limpias tu historial crediticio. Finalmente te decimos que cuando se ha alcanzado la prescripción, tienes el derecho de solicitar ante un tribunal que la deuda sea declarada oficialmente prescrita. ¿Cuáles son los plazos para alcanzar la prescripción de una deuda? Veamos. Las deudas laborales prescriben a los 4 años. Es decir, si tú no ejerces tus derechos laborales para cobrar tu deuda ante una empresa que ya te retiraste y no lo haces dentro de los 4 años, a partir del primer día del 5.º año ya pierdes ese derecho de cobrar tus deudas laborales que no te han pagado. Para las deudas tributarias, ya sean de SUNAT o de la municipalidad, los plazos de prescripción son de 4, 6 y 10 años. Para las deudas con el sistema financiero y civiles, es decir, con otras personas o empresas, el plazo de prescripción es de 10 años. Entonces, cuando se han alcanzado estos plazos, el deudor ya alcanza ese derecho que le favorece, que es como un paraguas. Ya no te pueden embargar porque ya te ves protegido porque has alcanzado la prescripción. Y ojo, el plazo de prescripción se cuenta desde el momento en que el pago de la obligación se hace exigible, es decir, se empieza a contar a partir de su vencimiento. Y ten en cuenta que los plazos de prescripción se suspenden cuando tu acreedor ha iniciado una demanda judicial o se ha efectuado una acción coactiva autorizada por ley. O también se suspende cuando el deudor ha entrado en un proceso de insolvencia o quiebra en Indecopi. Sobre la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Presta mucha atención porque acá se cruzan tus derechos laborales que tienes y los plazos de prescripción. La irrenunciabilidad de los derechos laborales, como la remuneración, las gratificaciones, las vacaciones, las CTS, no se pueden renunciar. Esto significa que un trabajador no puede, por voluntad propia, renunciar a sus derechos que la ley le otorga. Sin embargo, ten en cuenta tienes un plazo para cobrarlos, como hemos señalado, que son de 4 años. Entonces, ¿cuál es la prescripción de las deudas laborales? Ese derecho de cobrar tus beneficios laborales, tanto en la actividad privada como en la actividad pública, prescriben a los 4 años, de extinguido el vínculo laboral. El cómputo de este plazo de prescripción se suspende si el trabajador ha hecho un reclamo formal o una demanda judicial a su empleador. Y también se suspende cuando la empresa ha entrado en estado de insolvencia o quiebra en un proceso administrado por Indecopi. Sobre la prescripción de las deudas tributarias. También muchos, especialmente los profesionales o los emprendedores o los empresarios, tenemos una relación con la SUNAT un poco a veces tensa, porque a pesar que pagamos nuestros impuestos, la SUNAT interpreta que ciertas operaciones debieran gravarse o debían afectarse con una mayor tasa. En estos casos tienes derecho a reclamar o apelar esas notificaciones que te hace llegar la SUNAT. Entonces ten en cuenta aquí los plazos de prescripción que tienen estas deudas. Para el caso de los tributos propios declarados, como son el impuesto a la renta o el IGB,
La prescripción se alcanza a los 4 años. Por ejemplo, en el caso de impuesto a la renta, este plazo de prescripción se cuenta desde el año siguiente de la declaración jurada anual. Por ejemplo, los profesionales, está por terminar el año 2024 y tenemos que hacer nuestra declaración jurada anual en marzo o abril del 2025. Entonces, el plazo de prescripción se cuenta desde el año siguiente, es decir, se va a contar desde el 1 de enero del año 2026. Entonces, tú vas a alcanzar la prescripción pasados 4 años a partir del año 2026. Es decir, lo vas a alcanzar transcurrido el 2026, 27, 28 y 29. Entonces, el 1 de enero del 2030 ya la SUNAT no te puede cobrar esas deudas. En el caso de ser los tributos de IGB que pagan todos los meses los negocios o los empresarios, el plazo de prescripción se empieza a contar desde el 1 de enero del año siguiente. Por ejemplo, un pequeño empresario debe el IGB del mes de noviembre del año 2024. Entonces, los 4 años de prescripción se cuentan a partir del 1 de enero del año 2025. Entonces la prescripción la va a alcanzar a los 4 años. Va a tener que esperar que pase el 2025, el 2026, el 2027 y 2028. Y recién el primero del año del 2029, ese pequeño empresario va a poder respirar tranquilo porque ya la SUNAT perdió ese derecho de cobrarle ese IGB de noviembre de 2024 porque la deuda prescribió. Y el plazo de prescripción para los tributos que no se ha presentado la declaración jurada, el plazo se alcanza a los 6 años. Para el caso de los tributos retenidos y no pagados, por ejemplo el caso de empresas que retienen a sus trabajadores el impuesto de quinta categoría o le retienen a un trabajador independiente que ha contratado para un servicio específico, le retienen el impuesto a la renta de cuarta categoría, pero no lo pagan a la SUNAT. En este tipo de casos, la prescripción, por ser un tributo retenido y no pagado, el plazo de prescripción se alcanza a los 10 años. Y ten en cuenta esta anotación. Los plazos de prescripción puedes computarlos, pero se suspenden cuando en este caso la SUNAT te notifica. Y ahora vamos a ver algo muy importante, que es la prescripción de las deudas bancarias y civiles. Según el artículo 2001 del Código Civil, vigente desde 1984, señala que todas las deudas bancarias y civiles prescriben a los 10 años. Entonces vas a tener que prender una velita para que ese plazo llegue y puedas respirar tranquilo. Este plazo de 10 años también se interrumpe si se ha iniciado una demanda judicial de parte de tu acreedor. Y ahora vamos a ver cuál es el plazo de prescripción de las deudas por alimentos. Antes de ingresar aquí, te invocamos, si tienes deudas de alimentos con tus hijos o con tu padre ya jubilado, trata de cumplir. Con ellos no se juega ni puedes esquilmar ahorro alguno. Según la ley 30.179 del año 2014, las deudas por pensiones alimentarias también tienen un plazo de prescripción más largo y es de 15 años. Y ahora algo muy importante, ¿las deudas de nuestros padres que han fallecido se heredan? No, las deudas no se heredan ni se transfieren de manera automática a los hijos, salvo dos excepciones. Primero, cuando hayas recibido una herencia y solo vas a responder hasta el monto de la herencia recibida. Es decir, tus bienes personales no se ven afectados. En el segundo caso, podrías tener responsabilidad si eres un codeudor conjuntamente con tu padre, es decir, has firmado el contrato de préstamo conjuntamente con tu padre o a lo mejor has prestado una garantía o aval a la obligación que tu padre contrajo. En este caso, sí, tus bienes personales van a ser afectados. Por último, lo más importante de nuestra recomendación, tener una gestión responsable de nuestras deudas. Y te vamos a señalar los beneficios más importantes de tener un manejo financiero responsable de las deudas. Primero, que te asegura de no caer en una espiral de deudas. Te vas a ahorrar mucho cortisol, te vas a ahorrar el estrés. También un manejo inteligente de tus deudas va a mejorar tu récord crediticio. Eso va a facilitarte la obtención de capital de trabajo o de inversión que tú necesitas para emprender un pequeño negocio o proyecto que tienes en mente. Y al gestionar un buen manejo sobre tus deudas, vas a fortalecer tu salud financiera, reduciendo, aparte del estrés, gastos financieros innecesarios de intereses.
Todas estas recomendaciones te van a permitir tener una mayor libertad económica y mejor capacidad de negociación. Bien, llegamos a la parte final de este video. Si bien cierto, es muy importante tener en cuenta cuándo alcanzas ese derecho que te protege la prescripción, lo más importante es que puedas tener una responsabilidad en el manejo de tus deudas. Nos vemos en el próximo video y deja tu poderoso like para que puedas recibir videos con temas muy importantes y de gran utilidad para ti. Nos vemos.